La historia de los edomitas es un relato cautivador, lleno de decisiones cruciales, profundas enseñanzas y conflictos que repercutieron a lo largo de generaciones. Descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, los edomitas son protagonistas de una de las narrativas más complejas y tensas de la Biblia. Desde su origen como nación hasta su eventual desaparición, estuvieron siempre vinculados a la historia de Israel, con quienes compartían un linaje, pero también una enemistad que se consolidó con el paso de los siglos. Esaú, primogénito de Isaac, renunció a su derecho de primogenitura a cambio de un plato de lentejas, un acontecimiento aparentemente trivial que desencadenó una serie de eventos con consecuencias profundas, no solo para él y su hermano, sino también para sus descendientes. Este intercambio marcó el inicio de una rivalidad que se prolongó a lo largo del tiempo, entre las naciones surgidas de ambos hermanos, Israel, descendiente de Jacob, y Edom, la nación formada por los hijos de Esaú. Durante su existencia, los edomitas habitaron una región montañosa al sur de Israel y al este del Mar Muerto. Este territorio estratégico les brindaba importantes ventajas comerciales y militares. Eran reconocidos por su destreza en la metalurgia, sus rutas comerciales y sus ciudades fortificadas, aunque también por sus continuos enfrentamientos con Israel. Sin embargo, su historia no solo se define por la guerra y el comercio. Los edomitas, como muchas otras naciones bíblicas, fueron objeto de juicios divinos, profetizados por los profetas de Israel, quienes anunciaron su eventual desaparición. El propósito de este vídeo es no solo narrar la historia de los edomitas, sino también invitar a una reflexión sobre las lecciones profundas que su recorrido ofrece. Exploraremos cómo las decisiones, tanto personales como colectivas, de Esaú y sus descendientes moldearon su destino, y cómo, a pesar de su poder y riqueza, fueron finalmente absorbidos por otras culturas. Esta historia nos deja una enseñanza poderosa sobre el orgullo, la reconciliación y la vulnerabilidad de las naciones. ¿Qué podemos aprender de la historia de Edom sobre nuestras propias decisiones y su repercusión en las generaciones futuras? ¿Qué nos enseñan sus conflictos con Israel y su relación con Dios? Te invitamos a acompañarnos en este viaje para descubrirlo. Para comprender el surgimiento de los edomitas, es necesario remontarse a la historia de sus antepasados, Esaú y Jacob. Estos hermanos gemelos, hijos de Isaac y Rebeca, representaban desde su nacimiento caminos muy distintos. Esaú, el mayor, era un hombre del campo, un cazador hábil, profundamente conectado con la vida al aire libre. Jacob, en cambio, tenía un carácter más reservado y hogareño. Estas diferencias en sus personalidades anticipaban una relación marcada por tensiones y conflictos. Uno de los episodios más célebres de la vida de Esaú, y que tendría consecuencias trascendentales para sus descendientes, ocurrió tras un día agotador de caza. Hambriento, Esaú llegó a casa y encontró a Jacob cocinando un guiso de lentejas. En un momento de debilidad, pidió a su hermano un poco de comida. Sin embargo, Jacob no cedió fácilmente y le exigió a Esaú algo a cambio, su derecho de primogenitura, que le garantizaba una doble porción de la herencia y autoridad familiar. Desesperado por saciar su hambre, Esaú desestimó la importancia de su primogenitura y aceptó el intercambio por un simple plato de comida. Esta decisión, que pudo parecer irrelevante, dio inicio a un conflicto que persistiría durante generaciones. Lo que comenzó como un acuerdo entre hermanos, terminó afectando a las naciones que surgirían de ellos, Israel, descendiente de Jacob, y Edom, formada por los hijos de Esaú. Este evento no solo explica el origen de la rivalidad entre Israel y Edom, sino que también tiene un profundo simbolismo espiritual. El desprecio de Esaú hacia su primogenitura es interpretado en la tradición bíblica como un rechazo a las bendiciones y responsabilidades espirituales. Desde entonces, se estableció una relación conflictiva y tensa entre ambas naciones hermanas. El nombre Edom tiene un significado revelador que conecta tanto con la historia personal de Esaú como con la geografía en la que se asentaron sus descendientes. Edom significa rojo, un color asociado no solo con el guiso de lentejas que Esaú aceptó a cambio de su primogenitura, sino también con el terreno rojizo del monte Seir, donde los edomitas establecerían su hogar. Después de perder no solo su primogenitura, sino también la bendición de su padre Isaac, que Jacob obtuvo de manera engañosa, Esaú decidió apartarse de su hermano. Se trasladó al monte Seir, una región montañosa al sur del Mar Muerto, donde fundó la nación de Edom.
Este distanciamiento no fue solo físico, sino también simbólico. Los caminos de los hermanos se separaron definitivamente, y sus descendientes continuaron siguiendo trayectorias divergentes a lo largo de los siglos. El monte Seir y las áreas circundantes se convirtieron en el hogar de los edomitas. Esta región ofrecía ventajas estratégicas, tanto en términos de defensa como de recursos naturales, lo que facilitó la consolidación de los descendientes de Esaú como una nación independiente de Israel. Como muchas civilizaciones antiguas, los edomitas comenzaron organizándose en clanes tribales, cada uno compuesto por diferentes familias descendientes de Esaú. En sus primeros años, estos clanes llevaban una vida nómada, pero con el tiempo comenzaron a asentarse en ciudades fortificadas dentro del territorio montañoso de Edom. Un aspecto notable de los edomitas es que, según el relato bíblico, ellos ya tenían reyes mucho antes que Israel. En Génesis 36, 31-39, se menciona una serie de reyes que gobernaron en Edom antes de que hubiera rey en Israel. Esto indica que los edomitas desarrollaron un sistema político temprano y bien estructurado, con una jerarquía sólida y urbanizada. Esta evolución sugiere la existencia de un liderazgo firme y una sociedad compleja que superaba la simple vida tribal. La organización de los edomitas en ciudades fortificadas y bajo un gobierno centralizado les permitió consolidar su poder en la región. A pesar de estar rodeados por potencias más grandes, como Israel y Moab, Edom logró mantener su independencia durante largos periodos. Su conocimiento del terreno montañoso, sumado a su estructura política sólida, les brindaba una ventaja considerable en tiempos de conflicto. Uno de los factores clave que permitió el surgimiento y la supervivencia de los edomitas como una nación independiente fue su ubicación geográfica estratégica. Asentados en una región montañosa, los edomitas supieron aprovechar al máximo los recursos naturales y comerciales que los rodeaban, lo que les permitió prosperar económicamente y resistir a lo largo del tiempo. Desde las rutas comerciales que cruzaban su territorio hasta sus avanzadas habilidades en la metalurgia, la geografía y la economía de Edom desempeñaron un papel fundamental en su historia. Edom estaba situado en el terreno accidentado del monte Seir, al sureste de Israel, entre el sur del Mar Muerto y el Golfo de Aqaba. Esta ubicación les otorgaba varias ventajas. Por un lado, las montañas proporcionaban una defensa natural contra posibles invasores. Al estar asentados en áreas elevadas y escarpadas, los edomitas podían protegerse eficazmente de ataques enemigos, lo que les brindaba una ventaja militar significativa. Además de su protección natural, el territorio edomita tenía una gran importancia comercial. Edom controlaba la Vía del Rey, una de las rutas comerciales más importantes de la región, que conectaba Egipto con Mesopotamia y pasaba por otros territorios del Levante. Las caravanas que transportaban productos de lujo como especias e incienso debían atravesar Edom, lo que les permitía a los edomitas cobrar peajes y enriquecerse con el control de estas rutas. El dominio de Edom sobre el comercio transregional fue fundamental para su prosperidad. No solo les proporcionaba ingresos, sino que también les daba acceso a productos y conocimientos de otras culturas, lo que les permitía mantenerse al tanto de los avances en tecnología y comercio. Además de su posición estratégica en las rutas comerciales, Edom se destacaba por sus ricos recursos minerales, especialmente de cobre y hierro. Las minas de Timná, situadas al sur de Edom, eran un importante centro de extracción de cobre, un material de gran valor en la antigüedad. La minería en esta región se remonta a tiempos muy antiguos, y los edomitas supieron explotar estos recursos de manera eficiente, lo que contribuyó significativamente a su riqueza. Una de las habilidades más avanzadas de los edomitas era la metalurgia. No solo extraían el cobre y el hierro, sino que también los procesaban para fabricar herramientas, armas y objetos decorativos. Las minas de Timná se convirtieron en un centro de producción donde los metales eran extraídos, fundidos y forjados. Esto les permitió comerciar tanto materias primas como productos elaborados, lo que aumentó su influencia y su prosperidad económica en la región. La combinación de minería y metalurgia les otorgó ventajas tanto económicas como militares. Con el cobre, fabricaban armas y herramientas robustas, lo que también fortalecía su capacidad defensiva frente a otros pueblos que dependían de estos recursos. Esta especialización en la metalurgia convirtió a Edom en un socio comercial importante para las civilizaciones vecinas que valoraban la calidad de sus productos. El paisaje montañoso de Edom no solo ofrecía oportunidades económicas,
sino también una formidable defensa natural. Las montañas del monte Seir formaban una especie de fortaleza natural, con valles profundos y acantilados escarpados que dificultaban el acceso a posibles invasores. Ciudades edomitas como Sela se construyeron en lo alto de estos acantilados, talladas en la roca, lo que las hacía casi inexpugnables. Sela, una de las ciudades más importantes de Edom, era conocida por su ubicación estratégica y sus fortificaciones. Los edomitas aprovecharon al máximo estas ventajas naturales, complementándolas con una arquitectura defensiva que los protegía eficazmente de las invasiones. Al estar situados en terrenos montañosos, podían detectar a sus enemigos desde lejos y prepararse con tiempo, lo que les daba una ventaja táctica considerable. A pesar de que el territorio era mayormente árido, Edom contaba con pequeños valles donde se formaban oasis, permitiendo el cultivo de trigo, cebada y viñedos. Aunque la agricultura era limitada, era vital para la autosuficiencia de los edomitas, proporcionando alimentos en un entorno que de otro modo habría sido extremadamente hostil. Estos pequeños núcleos agrícolas también contribuían al comercio. Los productos agrícolas de Edom eran valiosos en las rutas comerciales que cruzaban su territorio. Aunque su economía dependía en gran medida del comercio y la minería, la agricultura local jugaba un papel crucial en su supervivencia en una tierra tan árida. La cultura de los edomitas, aunque influenciada por su entorno montañoso y los pueblos vecinos, desarrolló características únicas que reflejaban su capacidad de adaptación y resiliencia. La religión, el arte y la estructura social edomita fueron elementos clave para consolidarse como una nación fuerte y respetada en la región. En este apartado, exploraremos cómo los edomitas entendían el mundo, qué valores regían su sociedad y qué influencias externas moldearon su estilo de vida. Como muchas civilizaciones antiguas, los edomitas practicaban una religión politeísta. Su deidad principal era Kos, un dios asociado tanto con la guerra como con la fertilidad. Esta dualidad de atributos revela mucho sobre la mentalidad edomita, un pueblo cuya supervivencia en una región árida y montañosa dependía tanto de la guerra como de su habilidad para obtener sustento de un entorno hostil. Los edomitas realizaban ceremonias religiosas en lugares altos, creyendo que estos sitios los acercaban a los dioses. En las cimas de montañas se erigían altares y santuarios donde ofrecían sacrificios. Estos espacios no solo servían como centros religiosos, sino también como símbolos de poder y conexión espiritual. Adorar en las alturas reflejaba su respeto por el paisaje que dominaba su territorio y su deseo de mantenerse en armonía con su entorno. El culto Kos jugaba un rol central en la identidad edomita, ya que la guerra y la fertilidad eran esenciales para su supervivencia. A través de sacrificios y ceremonias, buscaban asegurar tanto el éxito en las batallas como la prosperidad en sus tierras y rebaños, demostrando que su religión estaba profundamente entrelazada con sus necesidades prácticas y su identidad como pueblo. A pesar de su aparente aislamiento geográfico, los edomitas interactuaban frecuentemente con otras grandes civilizaciones a través de las rutas comerciales que cruzaban su territorio. Entre las culturas que influyeron en Edom se encuentran los cananeos, los egipcios y los babilonios, cuyas prácticas dejaron una huella notable en la vida edomita. Este contacto con otras culturas se reflejaba en aspectos de la religión, el arte y la arquitectura. Aunque Kos era su dios principal, el panteón edomita absorbió influencias de los dioses cananeos y egipcios, lo que sugiere un sincretismo religioso. Esta integración de deidades y prácticas foráneas mostraba una flexibilidad cultural que enriquecía su propio sistema de creencias. El arte edomita también mostraba una mezcla de influencias externas. La cerámica edomita, por ejemplo, con sus diseños geométricos y colores distintivos rojo y negro, indicaba una clara fusión de estilos locales y extranjeros. Estos objetos no solo eran utilizados por la comunidad edomita, sino que también tenían un gran valor en el comercio, difundiendo así su cultura en el antiguo Oriente Próximo. El entorno inhóspito de Edom moldeó una cultura que valoraba la resistencia, la fortaleza y la adaptabilidad. Vivir en una región montañosa y árida significaba que los edomitas debían estar preparados para enfrentar desafíos constantes. Como resultado, su cultura exaltaba la capacidad de soportar las dificultades y superar las adversidades. La formación de los jóvenes edomitas se centraba en habilidades prácticas, esenciales para su supervivencia. La guerra era un aspecto fundamental de su educación,
ya que la protección contra invasores y las constantes disputas en la región requerían destrezas militares. Además de la guerra, oficios como la metalurgia, el comercio y el pastoreo eran igualmente importantes. Estos oficios sostenían tanto la economía como la supervivencia diaria, lo que les permitía prosperar en una tierra donde los recursos eran escasos y el control de rutas comerciales y minerales ofrecía una ventaja crucial. La tradición oral también jugaba un papel central en la cultura edomita. A través de relatos, proverbios e historias transmitidas de generación en generación, los edomitas preservaban su identidad y sus valores. Estas narraciones mantenían viva la memoria de sus antepasados y reforzaban lecciones sobre la lealtad, el honor y la supervivencia, fomentando la cohesión social. El orgullo por su herencia y su historia era esencial para los edomitas. La figura de su ancestro Esaú, aunque marcada por una historia trágica, era vista como un ejemplo de perseverancia y fortaleza. Los edomitas se identificaban con la lucha diaria de Esaú, quien, a pesar de perder su primogenitura, fundó una nación fuerte e independiente. Esta conexión con su pasado les servía de recordatorio de la importancia de la resistencia en medio de los constantes desafíos. La relación entre Edom e Israel fue una de las más conflictivas y complejas de la Biblia. A pesar de compartir un origen común, ambas naciones, descendientes de los hermanos Esaú y Jacob, estuvieron marcadas por enemistades, guerras y periodos de dominación. Este vínculo tenso reflejaba una lucha constante por el control territorial, el comercio y la influencia en la región. A lo largo de su historia, Edom e Israel se enfrentaron repetidamente, dejando una huella significativa en la narrativa bíblica y en las profecías. Uno de los primeros conflictos entre Israel y Edom tuvo lugar durante el Éxodo. Mientras los israelitas, liderados por Moisés, viajaban hacia la tierra prometida tras su salida de Egipto, intentaron pasar por el territorio edomita. Moisés envió mensajeros al rey de Edom solicitando permiso para cruzar pacíficamente, asegurando que no dañarían la tierra ni tomarían agua sin pagar por ella. Apeló al parentesco entre ambas naciones, descendientes de un ancestro común. Sin embargo, el rey de Edom rechazó rotundamente la petición y amenazó con la guerra si Israel intentaba cruzar. Esta negativa fue vista como una traición, ya que se esperaba hospitalidad debido a los lazos familiares. El rechazo de Edom quedó profundamente grabado en la memoria de Israel, y más tarde fue mencionado por los profetas como un ejemplo de la falta de compasión de Edom hacia su hermano, Israel. Este episodio marcó el inicio de la hostilidad entre ambas naciones, una tensión que persistiría a lo largo de los siglos y que simbolizaba la ruptura de la hermandad entre los descendientes de Jacob y Esaú. La relación entre Israel y Edom alcanzó un punto crítico durante el reinado del rey David, cuando los ejércitos israelitas derrotaron a los edomitas. Según el relato en 2 Samuel 8 y 14, David estableció guarniciones en todo Edom, convirtiendo a la nación en un estado vasallo de Israel. Los edomitas fueron obligados a pagar tributos y quedaron bajo el dominio de Israel, lo que representó una humillación para ellos. Durante el reinado del rey Salomón, hijo de David, este control se consolidó. Salomón utilizó la posición estratégica de Edom para establecer una flota comercial en el puerto de Ezión-Geber, en el Golfo de Acaba. Desde allí, Israel expandió su comercio con regiones como Arabia y África, utilizando las rutas controladas por Edom. Para los israelitas, este control fue esencial para su prosperidad, pero para los edomitas fue un periodo de opresión y pérdida de autonomía. El resentimiento por esta dominación se mantuvo latente entre los edomitas, lo que alimentó futuras rebeliones y conflictos con Israel. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división debilitó el control sobre los territorios vasallos, y Edom aprovechó la oportunidad para rebelarse. Durante el reinado de Joram, rey de Judá, los edomitas se levantaron en armas, logrando expulsar a las guarniciones israelitas y restaurando su independencia. Este regreso a la soberanía fue un golpe significativo para Judá, que dependía de los recursos y las rutas comerciales que pasaban por Edom. No obstante, el conflicto no terminó ahí. A lo largo de los años, la lucha por el control de Edom continuó, con fluctuaciones de poder entre ambos pueblos. Por ejemplo, durante el reinado de Amasías, rey de Judá, Edom fue nuevamente derrotado en la batalla del Valle de la Sal, y la ciudad fortificada de Sela fue capturada.
Aunque esta victoria fue un momento de control para Judá, la dominación sobre Edom no fue duradera. La capacidad de Edom para rebelarse repetidamente y recuperar su independencia demuestra que, a pesar de las conquistas de Israel y Judá, los edomitas mantenían un fuerte deseo de autonomía. La historia de sus rebeliones y su resistencia revela un adversario pequeño pero tenaz que se negó a ser completamente sometido. La historia de Edom no solo estuvo marcada por sus conflictos con Israel y otras naciones vecinas, sino también por las profecías bíblicas que anunciaban su juicio y destrucción. A lo largo de los textos proféticos, los edomitas fueron objeto de severos oráculos que predijeron su caída, vista como un castigo divino por su traición y orgullo. A pesar de su prosperidad temporal, las profecías revelaban que el destino de Edom estaba sellado, especialmente por sus acciones durante los momentos de crisis de Israel. A continuación, exploramos las principales profecías contra Edom y cómo éstas se cumplieron en la historia. Uno de los juicios más contundentes contra Edom aparece en el libro de Abdías, que está enteramente dedicado a condenar a Edom por su traición y anunciar su inminente destrucción. El tema central de la profecía de Abdías es el comportamiento de los edomitas durante la caída de Jerusalén en 586 a.C., cuando los babilonios destruyeron la ciudad y el templo. En lugar de apoyar a sus hermanos israelitas en su momento de mayor desesperación, los edomitas aprovecharon la situación para saquear Jerusalén y capturar a los israelitas que intentaban huir, entregándolos a los babilonios o matándolos. Abdías acusa a los edomitas de violencia contra tu hermano Jacob y profetiza que serán completamente destruidos por su traición. Abdías 1, 10-14. La profecía subraya que, aunque Edom se creía a salvo por su posición montañosa y fortificaciones, su orgullo sería su perdición. Abdías asegura que la tierra de Edom sería devastada como castigo divino por su falta de compasión y arrogancia. Isaías y Jeremías también emitieron oráculos poderosos contra Edom, describiendo su futuro con imágenes de desolación y juicio divino. Isaías 34 presenta una visión apocalíptica del castigo de Dios sobre Edom, prediciendo que su tierra se convertiría en un desierto lleno de fuego y azufre, completamente desolada. Isaías describe a Edom como un ejemplo del juicio de Dios sobre las naciones que actúan con soberbia y traición, afirmando que su destrucción sería total y definitiva, un castigo eterno por su arrogancia. Jeremías, en el capítulo 49, también profetiza la destrucción de Edom, enfocándose en la ciudad de Temán, conocida por su sabiduría. Jeremías lamenta que ni siquiera la famosa sabiduría de Temán será capaz de salvar a Edom de la ira divina. Predice que los jóvenes de Edom morirán en la batalla y que su tierra será devastada. Al igual que Isaías, Jeremías subraya que el orgullo de Edom será su ruina y que el juicio de Dios será inescapable. Ambos profetas coinciden en señalar el orgullo como la causa fundamental de la caída de Edom. Los edomitas confiaban en sus defensas naturales y su posición estratégica, pero los oráculos bíblicos advierten que ninguna fortaleza sería suficiente frente al juicio divino. Aunque Edom prosperó por varios siglos, las profecías finalmente se cumplieron. En el siglo VI a.C., los nabateos, un pueblo árabe, comenzaron a invadir el territorio de Edom. Los nabateos desplazaron lentamente a los edomitas de sus tierras ancestrales en el monte Seir, obligándolos a migrar hacia el norte, a la región conocida como Idumea, al sur de Judá. Este desplazamiento marcó el comienzo del fin para Edom como nación independiente. Aunque se establecieron en Idumea, su identidad comenzó a diluirse. En el siglo II a.C., tras ser conquistados por los asmoneos, los edomitas fueron forzados a convertirse al judaísmo, lo que aceleró su asimilación cultural y religiosa. El ejemplo más notable de esta integración es Herodes el Grande, el rey de Judea en tiempos de Jesús, quien era de origen idumeo. Sin embargo, para ese tiempo, los edomitas ya habían perdido gran parte de su identidad original. El proceso de asimilación culminó con la desaparición de los edomitas como un pueblo distintivo, cumpliéndose así las profecías bíblicas que predecían su destrucción. No fueron destruidos en una gran batalla, sino por un lento proceso de desplazamiento y absorción cultural. La historia de los edomitas, desde su origen como descendientes de Esaú hasta su desaparición como nación independiente, nos ofrece valiosas lecciones espirituales que trascienden el tiempo. A través de su relación con Israel, sus decisiones y las profecías que anunciaron su fin, los edomitas ilustran cómo nuestras acciones impactan no solo nuestras vidas, sino también a futuras generaciones. A continuación, exploramos algunas de las principales reflexiones espirituales que surgen de la historia de Edom.
El orgullo es uno de los temas clave en las profecías contra Edom. Los edomitas, confiando en su posición estratégica en el monte Seir y sus fortalezas naturales, creían que estaban a salvo de cualquier peligro. Esta soberbia, mencionada en el libro de Abdías, les llevó a ignorar su vulnerabilidad. Abdías 1:3 expresa: la soberbia de tu corazón te ha engañado, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará? El exceso de confianza en sus propias fuerzas, sin reconocer la importancia de la humildad y la responsabilidad moral, condujo a su ruina. La soberbia cegó a los edomitas, haciéndoles creer que eran inmunes al juicio, pero finalmente enfrentaron las consecuencias profetizadas. El orgullo excesivo es peligroso. La historia de Edom nos recuerda que cuando confiamos demasiado en nuestras propias capacidades y olvidamos la necesidad de humildad, estamos en riesgo de caer. Como dice Proverbios 4:18, el orgullo precede a la destrucción. Edom es un ejemplo claro de esta advertencia. Una de las lecciones más poderosas de la historia de Edom es el costo de la enemistad no resuelta. A pesar de ser descendientes de los hermanos Jacob y Esaú, Edom e Israel vivieron en conflicto. Desde el momento en que Esaú vendió su primogenitura y perdió la bendición, una rivalidad se sembró entre las naciones. Esta enemistad, que nunca se resolvió, culminó en la traición de Edom durante la caída de Jerusalén, cuando se aprovechó de la desgracia de Israel. Este ciclo de resentimiento y venganza no solo afectó a las generaciones contemporáneas, sino que se perpetuó, trayendo sufrimiento y destrucción a ambos pueblos. La historia de Edom e Israel nos llama a buscar la reconciliación y el perdón. Las enemistades prolongadas pueden tener consecuencias devastadoras. Si Jacob y Esaú hubieran resuelto sus diferencias, sus descendientes podrían haber evitado siglos de conflicto. Esta historia nos insta a sanar relaciones rotas y a trabajar por la paz en lugar de perpetuar divisiones. La decisión de Esaú de vender su primogenitura por un plato de lentejas, Génesis 25, 29-34, parece, en principio, un evento menor. Sin embargo, sus repercusiones se extendieron durante siglos, afectando la relación entre sus descendientes y el destino de la nación de Edom. Esaú subestimó el valor de su primogenitura, y su descendencia pagó las consecuencias de esa decisión. Un ejemplo es la negativa de Edom a permitir el paso de Israel durante el Éxodo. Aunque Edom estaba protegiendo sus intereses, esta decisión avivó la enemistad que más tarde sería recordada por los profetas y que contribuyó al juicio divino sobre Edom. Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias que pueden afectar no solo nuestras vidas, sino también a futuras generaciones. La historia de Edom subraya la importancia de considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones. La sabiduría bíblica nos insta a reflexionar antes de tomar decisiones impulsivas, como hizo Esaú. Edom fue una nación próspera y poderosa por muchos siglos. Controlaba rutas comerciales importantes, poseía recursos minerales valiosos y estaba protegida por su geografía. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, Edom no sobrevivió. Las profecías anunciaron su destrucción, y finalmente, fue desplazada y asimilada por otras culturas hasta desaparecer por completo. Este destino nos recuerda que ninguna nación es invulnerable. La confianza en el poder militar, la riqueza o la geografía no garantiza la estabilidad a largo plazo si una nación ignora principios de justicia y humildad. La historia de Edom es un recordatorio de la fragilidad de las naciones. El poder material no asegura la permanencia, y las naciones, como los individuos, están sujetas al juicio divino. La justicia, la humildad y la compasión son los verdaderos pilares que sostienen una nación, y al olvidarlo, Edom perdió todo lo que había construido. La historia de Edom sigue siendo relevante en la actualidad. El orgullo nacional, las enemistades entre pueblos, las decisiones políticas de impacto duradero y la fragilidad de las naciones son cuestiones que siguen presentes en el mundo moderno. La desaparición de Edom nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sociedades. ¿Estamos repitiendo los errores de Edom? ¿Fomentamos la reconciliación o perpetuamos el conflicto? ¿Basamos nuestras decisiones en la justicia y la humildad, o nos dejamos llevar por el orgullo? El destino de Edom nos recuerda que el verdadero poder no reside en la fuerza militar o económica, sino en vivir de acuerdo con los principios de justicia, misericordia y compasión.